Lo hemos invitado a Mesías Tatamuez para hablar sobre la coyuntura, y la coyuntura pasa por un proceso electoral anticipado que, como todos sabemos, es producto de la activación de la muerte cruzada que se registró por parte del presidente de la República, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones que serán ya para el próximo 20 de agosto de este mismo año. En ese escenario, Mesías, los trabajadores han decidido apoyar a uno de los 8 candidatos que todavía no están en firme, salvo uno, pero que el señor Yacu Pérez, entendemos, no tendrá problemas para terciar en las próximas elecciones, una vez que el Consejo Electoral precisamente se pronuncie con lo que significa estar en firme esa y otras candidaturas. ¿Por qué ir con el señor Yacu Pérez? Esa es la gran pregunta para todos los trabajadores de Mesías. Bueno, yo creo que el Ecuador y todos los ecuatorianos lo que necesitamos que hubiera empleo. Para nosotros eso es lo básico, que hubiera salud, que mejorara la economía, que no hubiera privatizaciones, que este gobierno que sigue en desaciertos brutales, usted ha visto, ¿por qué digo desaciertos brutales? Mire los cambios que hacen a la víspera de su ida, que es fatal. Cómo ha hecho cambios de los generales, hace cambios de las áreas más importantes estratégicas sobre seguridad. Entonces uno se pone a pensar, se dice, ¿qué quiere este gobierno? ¿Quién le entiende? ¿Por qué no le duran? Sea técnicos. Yo creo que Moncayo, al general, yo lo considero una persona que conoce esa área. Y des cuenta, 2 meses creo que estuvo. Pero él dice que ya concluyó su tarea de asesoramiento. Eso no es verdad. Es la forma de disimular. Yo creo que todos disimulan cuando salen, para no decir me equivoqué. Eso yo creo que es la palabra más. Es decir, correcta. El general Moncayo sabe que adentro no es tan fácil. No es tan fácil. Yo creo que se está viendo que Paco Moncayo fue con buenas intenciones, pero el Ejecutivo realmente se sigue notando que no hace caso a nadie. Y por eso son los desconciertos y desaciertos sobre el empleo, sobre la economía, la inseguridad, que no es solo de él, hay que ser también real. Porque esto se viene arrastrando. Esto se viene acumulando desde mucho tiempo atrás, como la deuda de la seguridad social. Entonces, la pregunta que nos hace Jorge de por qué apoyar. Nosotros hemos venido trabajando con Yacu años sobre el agua, sobre el medio ambiente, sobre varias cosas. Y también la vez pasada nosotros estamos conscientes que ganamos. Ahora, usted se refiere a este gobierno, pero este gobierno ya está de salida. ¿Por qué seguirnos refiriendo a un gobierno, como dicen muchos, estado fallido? Vea, este estado fallido es la continuación. Tomemos en cuenta, aquí al pueblo, yo voy a utilizar una palabra que utilizaba un gobernante, prohibido olvidar. Aquí hay una continuación, todo un proceso de estos 20 años. Es una continuación terrible de lo que se ha venido viendo sobre la inseguridad, la violencia, el desempleo. Vea, esta acumulación que le mencionaba, que ahora se dispara sobre la inseguridad, todo es durísimo. La deuda a la seguridad social, la falta de medicina a los hospitales, eso es fatal. Todo lo que nos está ocurriendo, una falta de una dirección en la educación para que haya para todos. Porque ¿qué necesita un pueblo? Un pueblo necesita educación, necesita salud, necesita que no haya tanto robo. Pero ahora le voy a decir con mayúsculas, la corrupción está institucionalizada. La corrupción usted la encuentra en todos los lados. No hay justicia en este país, la justicia es fatal dentro de todos los
periodos y dentro de todos los niveles. ¿Y cómo recuperamos esa institucionalidad dejando atrás la corrupción? Yo creo que, mire, si viene un ejecutivo no a trabajar para la relación internacional. Vea, aquí nos han venido mintiendo en el país que los TLC dan empleo. Yo le felicito a la Corte públicamente que no haya hecho pasar los dos proyectos que decían y haya pasado solo uno. Se refiere al de inversiones, del decreto ley del gobierno. De los decretos del gobierno. ¿Qué pasó el de los impuestos? Que hay un poco de alivio, no es la gran solución, pero sí es interesante que se haya pasado. Y no haya pasado las grandes zonas francas. Porque esa era traer maquilas ecuatorianos, eso era que venga gente con plata, se siente en cualquier parte y se ponga 20 años sin pagar impuestos. Con beneficios tributarios. Sin beneficio de inventario. Eso es lo que no se le dice al pueblo y ahora dice que están preocupados, que por qué no ha pasado. Yo creo que la Corte ahí sí realmente estudió bien y estudió la necesidad y no hacer perjudicar a los ecuatorianos. Usted dice que hay que depurar en definitiva la estructura del Estado porque hay tanta corrupción, pero si hacemos eso de un plumazo, desinstitucionalizamos más porque ahí parece ser más corrupción que de los buenos, Mesías. A ver. Sistema de justicia muy en particular. Vea, licenciado Jorge, usted es un periodista que hace investigación y ustedes conocen más que nosotros o igual que nosotros lo que está pasando. Hay que depurar el ejército. Hay que depurar la policía. Pero en los altos mandos. En todos los niveles y en los altos mandos. Hay que depurar las cárceles, hay que limpiar las cárceles, hay que limpiar los ministerios. Eso vea, hay que limpiar dentro de todo lo que se llama educación. Ahí están todos nuestros compañeros educadores y hay miles de profesores que pueden entrar a reemplazar si es que se puede ir limpiando. Igual hay miles de médicos, de profesionales de todas las áreas que nos pueden ayudar realmente a trabajar para el Ecuador. Usted ha visto cómo está brotando enfermedades muy riesgosas, muy peligrosas para el ser humano, la de los niños, por ejemplo, que asomó estos últimos días, la misma pandemia que todavía no acaba de irse, no se termina. ¿Por qué? Porque tuvimos desmantelado la salud. Eso hay que verlo. ¿Por qué estamos así tanto en la inseguridad? Porque estaba desmantelado la policía, estaba desmantelado el ejército. ¿Y a quién se le debemos eso? Si aquí hay buenos funcionarios, aquí hay buenos, no hay que generalizar. Yo no soy las personas que generalizo a todo el mundo y digo, aquí todo el mundo es corrupto. No, aquí todos los seres humanos. Yo sí sigo convencido, ahí no comparto con usted cuando dice, chuta, ahí quedamos. Yo uso una frase, que los honrados somos más. Yo sí creo, y creo que la gente que existe en los ministerios, los profesionales son los más buenos, los que están dentro de todavía esos ministerios. Por ejemplo, en la justicia sí hay jueces honorables, sí, pero eso es lo que hay que mantener. Pero hay que barrer lo que nos sirve y lo que está podrido, para usar ese adagio que dicen, para que la manzana podrida hay que botarla. De acuerdo con eso en el sistema de justicia, pero para eso habría que meter mano en la justicia una vez más, porque no es lo mismo que un presidente de la República remueva a un ministro que a un juez, porque ellos vienen de concursos. A ver, no es cuestión del ministerio, es cuestión de los ecuatorianos. La justicia tiene que ser también controlada, no por el Consejo de Participación Ciudadana, perdóneme, con todo el respeto. Pero hay que cambiar todo eso, entonces. No,
pero se puede ir depurando haciendo concursos reales. Vea si ahí se están votando hasta por lo que quisieron hacer concursos. Eso hay que ser bien reales. Entonces sí se puede ir haciendo, si hacen concursos para nombrar fiscales, si hacen concursos serios para nombrar jueces. Conocemos usted, nosotros y los ecuatorianos, conocemos dentro de este nivel, pero despolitizando. Vea el seguro social. Hay que botar esa podridumbre, no puede ser que solo se cambien de etiqueta. ¿Sabe ahora cómo están haciendo ahí? Han cambiado de RUT, pero son los mismos que venden los fármacos. O sea que se cambiaron de un RUT a otro RUT y nos están vendiendo las mismas. Eso, las autoridades, el director del seguro, eso, el presidente que es el delegado del gobierno, deben de tomar en cuenta. Por eso es lo que nosotros queremos nombrar nuestro delegado. Y usted no se ha dado cuenta ese interés que hay ahí para controlar que el pueblo, que usted y todos los afiliados y jubilados tengamos nuestros delegados. Hay que cambiar la estructura del cuerpo directivo del IES, por ejemplo. Hay que cambiar Esa todo. propuesta es la que tiene Yacu Pérez. Esa propuesta recoge Yacu de los Pérez trabajadores dentro de todo ese nivel. Vea, nosotros no apoyamos como persona, apoyamos a alguien que lleve un programa, alguien que diga no voy a privatizar las áreas estratégicas. ¿Cuáles son, ecuatorianos, las áreas estratégicas? No hay que decir en abstracto áreas estratégicas, pero la luz, las telefónicas, el petróleo, el Banco Pacífico, todo. Vea, si eso se privatiza, veamos lo que les pasa a Argentina. Privatizaron hasta el agua. No nos vayamos a la historia, que esto dicen los historiadores y esto dice un libro. No, lo que está pasando el pueblo argentino ahora, la pobreza, ¿qué pasa? Ellos se creían los chefs, ¿sí o no? Ellos se creían los europeos. Y ahora el pueblo, ¿cómo está? Y no queremos que eso suceda. ¿Por qué? Porque privatizaron todo. Y por eso yo sí tengo que agradecer a nuestro país por las luchas que se ha dado con mucha gente democrática de este país. No se han privatizado. Acuérdese que en el gobierno de Sixto Durán Ballén quisieron privatizar el IES. Ahora también recordamos a los ecuatorianos, el gobierno actual, vea, se ha equivocado el todo por el todo. Tiene una comisión encabezada por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que es el señor de la Torre, y voceros como el señor Dají, que hay que privatizar, que hay que cambiar el seguro. ¿Qué es para ellos cambiar el seguro? Aumentarnos los años, que hay que pagar más, que hay que quitar la jubilación patronal, hay que quitar derechos hay que quitar el 13º, hay que quitar todo. Eso, ecuatorianos, es lo que, para hacer todo eso, nosotros sí creemos que este gobierno sabido hacer bien las cosas, hecho bien las cosas. Acuérdese que ofreció que iba a ser una constituyente, no la hizo, y cuando debía de hacerla era cuando entró, no ahora. Y a propósito de la constituyente, ¿el nuevo presidente tiene que ir a una constituyente? Vea, yo creo que el nuevo presidente, lo grave es que la muerte cruzada debiera de decir que cuando hay una muerte cruzada que fue hecha, usted sabe qué asamblea la hizo, debiera de decir que el que se nombre cuando hay muerte cruzada, si se nombra al Ejecutivo, se nombre para el periodo entero. Y ahora toca nombrar solo para acabar el periodo. Este que gane va a seguir en campaña electoral el año y medio, y va a seguir en campaña para vuelta a la reelección. Eso es lo grave. Pero yo creo que se debe de ir a una constituyente. Su amigo Correa también impulsa la constituyente. Vea, pero ellos impulsan para decir cómo me salvo y cómo hago. No, lo que hay que hacer aquí,
una constituyente, cómo salvamos al Ecuador, cómo quitamos el presidencialismo, cómo avanzamos que la justicia vaya mejor, que la fiscalía sea independiente. Vea, yo no soy anticorrea, no soy dentro de eso. A mí odio tenerlos que estar reviviendo y reviviendo y reviviendo y nombrándolos todos los días. Yo jamás. Vea, hay gente que le gusta coger las redes o los medios o los micrófonos para insultar. Yo lo que digo aquí, el ejecutivo que venga, y Yaku debe de hacer, venir a trabajar para el país, para el Ecuador, para los 18 millones de ecuatorianos, primero, pensando en la salud, pensando en la educación, pensando en el desarrollo de nuestro país. Y nuestro país, para poder abastecer hasta ahora, es porque es un país que es muy lindo, muy rico, pero de tanto robo que ha tenido este país, yo no sé cómo podemos abastecer. La deuda externa, este gobierno nos deja muchísimo que decir. Pero hay que pagar. Pero tenemos que pagar, eso. ¿Y quién paga? Pagan los que son gobierno, ¿no? Pero Yaku plantea una moratoria. ¿Es bueno ir a una moratoria? Vea, yo sí creo que hay que ir a una moratoria dentro de todo el nivel y los gobiernos y los fondos sí lo hacen, pero cuando usted hace una moratoria para el país, no una moratoria para robar, no una moratoria para llevar más, para decir, hagamos una moratoria para que me toque a mí. Acuérdese que ha habido alza de petróleo muchísima dentro de este nivel y eso es lo que no se ha querido respetar. Entonces, hay que renegociar entonces la deuda. Hay que renegociar la deuda, total, esa no es la propuesta de Yaku. Esa ha sido, usted ha de recordar, Jorge, una propuesta de los movimientos sociales de años, que hay que renegociar la deuda. Acuérdese que también salió una propuesta, no el pago de la deuda externa, pero nosotros creíamos que era una moratoria y que hay que renegociar esta deuda que es tan grande que llega a los 70.000 millones. Eso tiene que el pueblo ecuatoriano tomar en cuenta y nosotros no apoyamos con cheque en blanco. Nosotros apoyamos en elecciones y decirle al pueblo ecuatoriano, primero hay que saber elegir al Ejecutivo, segundo hay que saber elegir a los asambleístas, que los asambleístas vengan a hacer leyes. Vea el bochorno que nos mintieron últimamente aquí al país, que hacían juicio político. ¿Usted cree que eso fue juicio político? Créase, ecuatorianos y ecuatorianos, si no hubiera habido juicio político, el señor Lasso ya hubiera renunciado, que hubiera sido con la presión del pueblo ecuatoriano, ya estuviera en su casa, porque el señor Lasso no acierta una y lo que hace es ir de tumbo en tumbo en contra del pueblo ecuatoriano y no ha hecho absolutamente nada a favor de este país. Mesías, usted dice que los trabajadores no apoyan con un cheque en blanco. Tenemos experiencias ya en nuestro país de que organizaciones de la sociedad civil apoyando a un presidente fueron traicionados. Se me viene a la mente lo recientemente ocurrido con el expresidente Lucio Gutiérrez, que se rodeó del movimiento indígena y fue traicionado. Vea, yo creo que, mire, yo soy respetuoso en eso. Aquí no me lavo las manos, nosotros no le apoyamos. Respetamos, mire, la CEDOPUD, ahí sí ya hablo como CEDOPUD, y que lo están oyendo y lo tiene grabado todos los medios. La CEDOPUD nunca ha apoyado dentro de todos estos niveles. Ahora que el gobierno, ecuatorianos y ecuatorianos, sépanlo bien, ahora que el gobierno está cayendo a un pozo tan duro, tan terrible, nosotros hemos decidido apoyar dentro de esta crisis. Lo que sabe decir el pueblo, mojarse el poncho. Pero antes que nosotros hayamos apoyado a Lucio, lo que sí hemos hecho, respetar. Cuando gana, usted tiene que respetar al que ganó. Es el juego de la democracia. Y trabajar, ese es el juego de la democracia. Pero que nosotros nos hayamos prestado para hacer el jueguito, de gobierno en gobierno, no puede decirnos ni un gobernante, ellos estuvieron con nosotros, no es que usted
Por eso, vea, yo he conversado con muchos políticos, pero yo no he salido contaminado, porque los que se contaminan, mi padre sabía decir que se contaminan desde chiquitos. Y desde chiquitos la mamá no los cuidó bien, el papá no los cuidó bien, porque yo creo que en nuestro hogar, en nuestra posición, si usted dirigió bien su hogar, usted hace bien las cosas. Por eso, en el trabajo que uno vive, no vive en el trabajo por robar, porque los que quieren robar llegan, ven que hay que robar y se van. Y nunca siquiera se quedan trabajando, porque ya se fue. Y si no hay que robar, ven que no hay que robar y ni siquiera trabajan. ¿Los trabajadores serán parte, por ejemplo, del gabinete de Yacu Pérez? Vea, nosotros ahí todavía no vamos a estar diciendo lo que yo siempre, en la vida política y en la vida social, me ha gustado ser práctico. Hay que ganar, hay que ver, pero sí hay que exigirle a Yacu Pérez desde ahora que aquí en este país, en todos los niveles, hay gente suficiente política dentro de todo el nivel. Los candidatos deben de decir en el pueblo, no tienen que estar solo decidiendo la política. Los que dizque, entre comillas, son parte de un partido. Debe de ser la sociedad. Yo siempre he creído que debe de ser, ya muy bien, el que tiene el número ya el 50%, pero el 50%, que es muy poco, tiene que tener la ciudadanía, tiene que tener los movimientos sociales y tienen que plantearse el pueblo ecuatoriano. Pero no de dicho, no solo de hablar, de decir qué voy a hacer, qué usted va a tener, no ofreciéndole el puestico que le saben ofrecer para que vaya de puertero, para que vaya, no. Tiene que el pueblo ser parte de las decisiones políticas del desarrollo. Vea, aquí ahora dicen, ¿por qué los sindicatos deciden en lo económico? ¿Por qué los sindicatos ahora hablan? Vea, más antes criticaban que por qué nosotros solo discutíamos la contratación colectiva. Ahora, el FUT, la CEDOCU, desde mucho tiempo atrás viene discutiendo todo lo que es política para el desarrollo del Ecuador, empleo para el desarrollo del Ecuador, salud para el país, educación para todo el pueblo ecuatoriano, mejoramiento de la economía, porque solo con el mejoramiento de la economía sí estamos en contra de los TLC, porque no son consultados. ¿Cómo vamos a estar nosotros de acuerdo, por ejemplo, la firma de los contratos de los TLC con China? ¿Qué vendemos nosotros? ¿Cuál es el plus para Ecuador? Exacto. ¿Cuál es? Pero yo he oído que el fruto, que es lo que vamos a recoger. Falso. Por eso cuando le puse la comparación de las zonas libres, que gracias a la Corte que las negó, que bien negadas, eso hubiera sido nuestro país, que era como hay en otros países, que esas zonas libres se convirtieron solo realmente en maquilas y en explotar al país, y los grandes ricos del mundo vivir 10, 20, 30 años sin pagar impuestos en el gobierno o en el país que viva. Perfecto. Por eso llamamos al pueblo ecuatoriano a saber votar, a estar unidos, no hacernos dividir y luchar por educación, por salud, porque haya paz, y que luchemos por la inseguridad y combatir la corrupción, que es la más también peligrosa y la pandemia más molesta que tenemos los ecuatorianos.